Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Jaula del Nube, edición entrevistas. Y esta vez está con nosotros Mariano Rentería, que bien, pues él es programador, también ha sido líder de TI en algunas empresas, le gusta mucho PHP, también le gusta Java y actualmente es director de ingeniería en MenTrainer. Pues antes que nada, ¿cómo estás, Mariano, el día de hoy? Muy bien, Héctor, aquí feliz de pasar aquí a este podcast y emocionado y a la vez nervioso porque no sé qué demonios me vas a preguntar. No, pues vas a ver, todo va a estar muy tranquilo. La primera obligada y que a las personas les interesa es cómo te iniciaste en esto de la informática, hace cuántos ayeres o cómo surgió tu curiosidad por el tema. Vale, pues yo creo que igual que muchísimas personas, siempre he tenido una curiosidad auténtica por la tecnología, ¿no? O sea, me gustaba desde chiquito. Tuve la fortuna de tener por ahí, mi papá tenía una computadora cuando yo tenía como 5 años, la cual se descompuso muy pronto. Y en aquellos tiempos, pues había que repararla donde reparaban las televisiones y no la supieron reparar. Estuve sin computadora por muchos años. En la secundaria, yo siempre digo que hubo un profesor, yo creo, loco. Yo soy de la generación del 85, nací en el 85, y en secundaria, en mi escuela, un profesor dijo, vamos a empezar a enseñar programación, y me gustó. O sea, la verdad es que fue amor a primera vista. Ya llevaba yo como computación más en primaria, me acuerdo, pero como programitas de dibujo, cosas más creativas, como para familiarizarte con el uso del mouse y del teclado, pero me encantó la programación y pues ese fue mi comienzo. En aquellos tiempos yo pensaba que uno no podía vivir de la programación, lo veía como un trabajo remoto, como ser astronauta, ¿no? O sea, solamente Microsoft se me hacía lejos. Y en la prepa, pues ya cuando tenía que pensar en qué carrera estudiar, vi que sí había una gran oportunidad y estaba empezando a crecer mucho en México porque todavía no había grandes empresas de sistemas, y decidí estudiar licenciatura en informática y no ingeniería en sistemas, también muy a conciencia, porque me gusta mucho la parte de negocio también, ¿no? O sea, siempre me gustó esa parte de administración y la parte de negocio que no quise dejar. Entonces pues decidí por eso estudiar aquella carrera, y desde entonces he trabajado en procesos, en equipo, siempre he trabajado en desarrollo de software, ¿no? O sea, más que nada, a lo mejor cuando fui becario de procesos, algo que me sirvió mucho, pero de ahí desarrollo de software y desarrollo de software web es todo lo que he hecho, pues, desde hace ya un buen de años, como 16, 17, no sé. Bien, algo que les puede interesar a las personas es cómo aprender a programar. Es algo que me preguntan bastante. Sé que todos tienen sus métodos o todos tienen sus recomendaciones personales, pero ¿qué tan difícil es y cómo una persona que hoy en día sabe cero de programación podría empezar a programar? ¿Hay que leerse un libro, tomarse un cursito? ¿Cuál es ahora sí que el modo que tú recomiendas o la receta que tú podrías darle a una persona para que empiece a programar? Sí, yo creo que yo sí recomendaría a alguien que no sabe nada y si tiene la posibilidad, tomar clases presenciales, ¿no? O sea, sí recomendaría conseguir un profesor, algún curso, clases presenciales para ir agarrando las bases de la programación, ¿no? Si no tienes acceso a un profesor presencial por cuestiones de geográficas o económicas, etcétera, pues a lo mejor algún curso en línea. Yo creo que ahora hay muy buenos cursos open source, por ejemplo, ahorita se me ocurre esta Free Code Camp. Ellos tienen muy buenos cursos, ya los tradujeron muchos a español y yo veo que muchísimas personas del mundo los utilizan, ¿no? Por ahí también he recomendado plataformas, ¿no? O sea, yo creo que las plataformas no son malas para darte esa guía, y eventualmente incluso, si conoces a alguien de la industria, pues un mentor o alguien que te diga, oye, aprende este lenguaje primero, estas son las bases, este es el cursito. Pero sí, yo creo que no está mal empezar con lo simple, algún robotcito, cualquier lenguaje de nivel de entrada, te ayuda a comprender todos estos conceptos que una vez que los comprendes, en cualquier lenguaje los vas a estar implementando, Héctor. Bien, algo que también noto que dicen mucho las personas en la parte de la programación es que pues es poco pagado o mucha gente en Latinoamérica se llega a quejar de que pues a veces hay oportunidades laborales que te piden 3, 4 lenguajes y a veces los sueldos pues ni siquiera llegan a los 10,000, 15,000 pesos y eso estando en la capital, ¿no?
como es la Ciudad de México. No sé cómo esté sucediendo. También sé que es una cuestión de oportunidades y que las personas se vayan conectando cada vez más a la industria para ir obteniendo o escalando en mejores oportunidades. Pero, pues, ¿cómo ves este asunto? Me gustaría escuchar tu opinión, si es que es cierto, qué opinión hay al respecto, si es que se está trabajando, cómo están ahorita, por ejemplo, los sueldos de la programación y qué le recomendarías a alguien para que, pues, si su sueldo está un poco bajo, lo pudiera llegar a mejorar. Sí, creo que hay muchos gaps y muchos niveles, ¿no? Hay gente que, como tú dices, ¿no? Puede estar ganando 10,000, 15,000 pesos y hay gente que puede estar ganando 150,000 pesos, ¿no? Hablando de pesos mexicanos, incluso podría atreverme a decir, bueno, a lo mejor el de 150,000 no, pero voy a bajarme a alguien de 70,000, 80,000 y a lo mejor las dos personas tienen 5 años de experiencia trabajando en programación, ¿no? O sea, ni siquiera hay un gap. Pero sí hay mucho, ni siquiera en ese sentido, pero sí hay muchísimos tipos de trabajos y muchísimos tipos de mercado. Y yo creo que lo importante es saber que existen estos sueldos muy altos y saber qué se necesita para acceder a ellos, ¿no? Estos sueldos bajos, desgraciadamente muchos son ofrecidos por empresas locales, por empresas que no se necesitan al desarrollo de software en sí. O sea, pienso a lo mejor en alguna empresa de la industria, de la manufactura, que tampoco sea una empresa con presencia internacional. A lo mejor nada más exportan, pero fabrican clavos o fabrican algunos plásticos, etcétera, y nada más buscan programadores para hacer cosas muy sencillas de contabilidad, etcétera. Y además son en ciudades, pues menos importantes como la Ciudad de México, ¿no? Yo pienso que a lo mejor en la Ciudad de México los sueldos sí son más altos, como tú decías, en la capital. Mi sueldo que yo recuerdo de programador, mi primer sueldo de programador, junior básico, era 12,000 pesos hace un montón de años. Entonces, desde entonces creo que hoy por hoy he visto sueldos de recién egresados por ahí de los 15, incluso 18, incluso 20 si vienes de una universidad de prestigio a una empresa de prestigio. Entonces, sí hay sueldos altos. Ahora, ¿qué se necesita, no? Si yo no vengo de una universidad de prestigio, pues a lo mejor sí me toca ir consiguiendo un buen trabajo y tener muy buenas bases y luego agarrar el tema del inglés, ¿no? El tema, en las universidades de prestigio, casi todos los egresados traen un buen nivel inglés, es parte de lo que ellos necesitan, ¿no? Entonces, pues yo tengo que igualarme con respecto a los skills que esta persona tiene. Muchas personas, muchas veces las universidades de prestigio también traen buenos soft skills, ¿no? O sea, muy buenas skills de comunicación porque les enseñan a participar, etcétera. A lo mejor yo soy más penoso, pues también tengo que empezar a mejorar mis skills de comunicación y mis soft skills para poderme. Y no es que generalicemos, ¿no? Y no se trata que todas las universidades de prestigio generen y que todas las personas que no vienen de esa universidad estén tan abajo, pero sí te tienes que empezar a ver qué habilidades puedes tener para acceder a esos puestos. El inglés es la más importante. Últimamente, con la llegada de las empresas extranjeras a México y el incremento del nearshoring, que es una realidad, muchos sueldos consiguen con inglés. Hay personas que se cambian de carrera a tecnología, a programación, sin experiencia, sin una carrera de tecnología, vamos a decir, una ingeniería, etcétera, sino incluso de una carrera de las áreas sociales, y con el inglés consiguen un sueldo de 30, 40 mil pesos y van de ahí subiendo, ¿no? Entonces, el inglés es el tema, y sí, también la parte técnica, ¿no? La parte técnica, no estar desactualizado, ver que estos puestos pues buscan no desarrollar software, voy a llamarle a la antigüita, ¿no? A la antigüita, cuando subíamos los archivos directo al servidor de producción, no programábamos pruebas, queríamos que un tester nos probara nuestras cosas, queríamos estas cosas, y ahora ya piden que tú seas un perfil muchísimo más completo, alguien que sepa hacer pruebas automatizadas, que sepa manejar. No tienes que saber todos los temas de automatización, pero tienes que saber utilizarlos, haber trabajado en una empresa de un ciclo de desarrollo de software en donde hay un proceso de pull request, de code review, en donde todos revisan tu código, eres capaz de recibir y dar feedback a código, etcétera. Entonces, todos esos son skills que si no tienes, pues te vas quedando en un programador que no programa o no trabaja como este tipo de programadores trabajan, ¿no? Que no significa que seas muy bueno, simplemente tienes que ser un programador promedio,
pero con este estilo de trabajo y puedes obtener un muy buen sueldo. Entonces, pero pues sí hay un gap de las empresas que trabajan así, hay mucho más empresas que no trabajan así porque no le invierten, etcétera, ¿no? Entonces, sí te tienes que familiarizar en el cómo es el deber ser y cómo lo puedes implementar en tus proyectos personales. Yo siempre digo, ¿no? Es gratis usar GitHub Actions, o sea, aprender todo esto, es gratis hacerlo de forma local en el sistemita que tú le vendes a tu primo, a tu tío por 10,000 pesos y más que el dinero que te ganaste fue todo lo que le pudiste meter ahí, sí, para aprenderlo, ¿no? Bien, algo que es muy notable de cómo se aprendía programación hace algunos ayeres, cuando pues yo, por ejemplo, empecé un poco programando en C, me compraba los libros de programación en C y pues no era un lenguaje, digamos que para que los novatos empezáramos, pero era lo que había en ese entonces. También había gente que hacía cosas en Visual Studio, Visual Basic, que eran los que más inclinaban por la programación de Microsoft. Y estaban los que utilizaban Xcode y utilizaban Objective-C o Cocoa para hacer sus aplicaciones en Mac. Pero digamos que estaba como muy sectorizado. Ahora hay muchos lenguajes de programación. La pregunta va un poquito dirigido hacia allá. Yo siempre he dicho que como que es mejor saber un lenguaje muy bien y ser muy poderoso en un lenguaje que decir en tu currículum que sabes 27, 38 lenguajes y a ninguno le pegas bien, ¿no? O solamente ahí como que sabes hacer scripts de 5 líneas en todos los lenguajes, pero no puedes hacer ninguna aplicación. Y creo que hay una especie de moda, o no sé qué opines tú, pero veo mucha gente queriendo no meterse, por ejemplo, a Java, no meterse a PHP, a C Sharp, a como lenguajes de programación que pudieran ser completos y poderosos, por empezar a agarrar nuevas tendencias de pues pequeños lenguajes de programación muy novedosos, evolutivos, que quizá te sirven para la parte web, pero no hacen al 100% las cosas, o pueden generar muchos bugs, o te dicen que la aplicación te la vas a aventar ahorrándote quién sabe cuánto código fuente, pero igual puede tener algunos otros problemas. ¿Qué pasa con todos estos lenguajes? Creo que la gente se está saturando. ¿Qué le recomendarías? Por ejemplo, una persona hoy en día debería de aprender Kotlin, Rust, Go. Hay un montón de lenguajes y yo creo que ya no saben si irse por Ruby on Rails, por Django. ¿Se está volviendo más una moda o cómo ves este aspecto de los frameworks? Yo creo que en la tecnología siempre va a haber el FOMO, ¿no? Y el fear of missing out, ¿no? El miedo a quedarse fuera o el FOBO, que le dicen fear of a better option, ¿no? El miedo por una mejor opción. Entonces, es algo que es constante cuando estás involucrado en este sector, que estás viendo, sale la encuesta de salarios y sale un lenguaje rarísimo del cual lo programan 10 personas y cobran el triple, ¿no? Que un llavero, vamos a decirlo, ¿no? Entonces dices, ay, voy a montarme en ese. Yo pienso que en cierta parte la programación también depende de estabilidad, ¿no? Y hay lenguajes con una estabilidad muy alta, ¿no? Y voy a decir Java, PHP, .NET, Python, ¿no? Que son lenguajes que tienen años y tienen un alto nivel de software hecho con ellos y que a la vez tú los ves y año con año siguen liberando nuevas funcionalidades, siguen creciendo, las comunidades los siguen abrazando, ¿no? Entonces, yo pienso que si te quieres ir a lo seguro, pues existen estos lenguajes, vamos a decir, en donde el trabajo va a ser muy estable. Ahora, a veces en el trabajo te lleva a estos lenguajes más outcast, ¿no? Estos lenguajes o estos frameworks más outcast. Yo platicaba con alguien, por ejemplo, de una cosa de JavaScript, Gatsby, ¿no? Gatsby está ya casi muerto, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú estás así en un lenguaje que ya está casi muerto, que ya casi no lo usan, es de nicho, pero no sigue creciendo, incluso el que lo usaba ya lo tiene ahí como en live support, pues sí deberías de estar buscando a qué es a lo que vas, ¿no? Y deberías de buscar algo similar, pienso yo, ¿no? Ahora, también la carrera te permite hacer un brinco al que tú quieras. Si estás harto de web, mañana te puedes meter a mobile con Kotlin o con lo que tú quieras y adelante, ¿no? O si te apasionan los algoritmos y la velocidad y el performance y te quieres meter a Rust, adelante, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido también la industria es muy noble y permite hacer esos saltos, pero también es importante saber que, pues que no te dejes llevar por este FOMO o este FOBO
y tú enfócate, ¿no? O sea, tú enfócate más bien en tu cuenta bancaria, en lo que estás haciendo, en tu crecimiento, más que a lo mejor en este lenguaje. Y la tecnología a veces te alcanza, ¿no? O sea, a veces, aunque tú no quieras, o sea, tú vas en esta versión y eventualmente te llega el proyecto que te obliga a llegar ahí, ¿no? Entonces, puedes prepararte antes o puedes dejar que ocurra, y no pasa nada. Yo creo que nada más hay que estar conscientes de que, oye, sí se ve muy padre, pero pues no tengo tiempo. Oye, sí, muy buena idea, pero pues yo sigo programando y comiendo de esto, otro, ¿no? Entonces, sí, es una constante que vas a vivir toda tu carrera profesional. Yo en todos los años que llevo viendo esto, así va a ser, ¿no? Entonces, mientras estés, yo creo, en uno de esos lenguajes o estés con una comunidad y veas tú que hay crecimiento, etcétera, vas bien. Si ves tú que el trabajo se empieza a hacer, por ejemplo, alguien me decía de un CRM de Oracle que mataron, ¿no? Entonces, si tú ves que ya no, los clientes no quieren, pues deberías de estar ya pensando en cuál es el de al lado, ¿no? Y eso pasa a veces en tecnologías, vamos a traer como el Web 3, ¿no? Que tuvo mucho hype y ahorita está muy dormido. No quiere decir que está muerto, aunque está muerto, pero si tú estás ahí, a lo mejor lograste quedar en este grupito, pero hubo muchas personas que pues que quedaron fuera, ¿no? Entonces mejor vas a tener que regresar a donde estabas. Entonces, pues nada, ir yo creo, siempre un paso atrás es a veces mejor que ir un paso adelante, o que ir al justo ahí, ¿no? Bien, algo que también ha cambiado considerablemente es este enfoque de el front-end y el back-end. A mí como me da a veces gracia o risa esos comentarios, porque parece que son como dos tribus que se pelean, que los del front-end quieren todo bonito, pero los del back-end a veces no funciona el servidor y se cae. Pero antes, pues, una persona tenía que ser full stack o saber de lo que venía siendo front o back-end. El que haya ciertos programadores que solamente pueden construir una parte de la aplicación, no está creando como, no sé, como una especie de dependencia a muchísimo más personal en el área de TI. O sea, yo me pongo a pensar a una empresa que a lo mejor me dijera, yo tengo 15 programadores front-end y 20 programadores back-end. A lo mejor eso lo podrías haber sustituido con 10 programadores full stack. Entonces, ¿cómo ves este enfoque? O sea, ¿sí vale la pena? Yo no lo he visto en aplicaciones tan grandes. Suelo trabajar con equipos de programación de, ahora sí, como Club de Toby, 3, 4 hackers y hacemos el código, nos lo pasamos, hacemos remodelaciones y hacemos el commit y lo subimos, pero no sé, quizá pueda tomar esto sentido en aplicaciones modulares o aplicaciones muy grandes, pero ¿cómo ves esta cultura ahora? Porque yo me he tocado con programadores que me dicen, no, es que yo solo me dedico al UX, a los botoncitos y la interfaz gráfica, y a veces ya no saben ni qué es un if o no saben programar cuestiones de funcionalidad o recursivo o algo así, si están tan enfocados en la parte de la usabilidad o que se vea bonito, que ya ocupan otras aplicaciones que ni siquiera es como tal programar, es ahora sí como si estuviera muy dividida la parte visual de la parte de los fierros o los servidores. ¿Esto cómo se siente ya en la parte productiva o cuando estás en operaciones? Sí, es una muy buena pregunta, ¿no? El tema de la especialización versus la generalización en software. A ver, yo creo que de cierta forma, ese consejo que todo el mundo te dice que es, tienes que entender las bases, ¿no? Yo creo que es muy cierto. Y tienes que entender las bases, tanto si eres backend, tienes que entender las bases del frontend, y tanto si eres frontend, tienes que entender las bases del backend y viceversa, ¿no? Porque si no, puede que algún día te enfrentes a un reto y estás muy desconectado. Ahora, sí hay un tema a favor de la especialización y en contra de la especialización, y yo creo que depende del tamaño del equipo y del enfoque que se esté dando al desarrollo de software, ¿no? Entrevistaba yo a alguien, y de hecho ese podcast creo que ya salió, ya. Entrevistaba a alguien de reclutamiento y me decía, yo ahorita veo una gran demanda otra vez de los full stack. Dice, y es lo que yo veo, ¿no? Son las vacantes que me llegan, están pidiendo otra vez mucho full stack. Hay gente que le gusta hacer full stack, hay gente que no le gusta hacer full stack. Yo creo que hay chamba para todos, pero todos tienen que entender las bases. También es muy cierto que aunque seas full stack, te va a gustar un poquito más hacer una cosa que hacer otra cosa, ¿no? Y tiene que ver o porque alguna cosa es más simple, otra cosa es más fácil, otra cosa te da cierta satisfacción, y eso no tiene nada de malo, ¿no? O sea, yo creo que es imposible que te guste todo a la vez siempre, ¿no? Es igual cuando tienes hijos o cuando
tienes amigos, pues siempre va a haber uno que te cae un poquito mejor, otro que no te cae tan bien, o sea, uno te cae mejor en una situación, otro te cae mejor en otra, o sea, no pasa nada. Y yo creo que sí, hay que saber las bases de todo. Sí, hay personas que no les interesan saber las bases y esas son las que sufren, ¿no? Hay personas que dicen, yo solo soy frontend y a mí si no me das un JSON, yo ni trabajo. Es más, yo ya acabé. Entonces, eso no, porque al final del día también yo creo lo que todos tienen que ir orientados, aunque sepas o no sepas las bases, es sobre el resultado final y sobre el producto final, ¿no? Entonces, pues ya sea backend o frontend, cómo trabajan juntos para lograr el resultado final es lo más importante y no dividir, así marcar líneas rígidas en los equipos, de decir, pues, como esto que quedó del otro lado de la barra o de la raya, no es mi responsabilidad, sino, no, yo creo que sí, el trabajo en equipo es muy importante y poco a poco la especialización orgánicamente ocurre, Héctor, cuando los equipos van creciendo, ¿no? O sea, nosotros antes teníamos puro full stack, muy poquitos frontend, nada más como para irle pues dando los últimos toques al frontend que hacían los full stack, ¿no? Así de cosas que a lo mejor no sabía hacer, pues llegaba alguien especialista, la arreglaba y listo, se iba, ¿no? Y ahora ya tenemos un equipo muchísimo más dividido en frontend, backend, y pasa lo que tú dices, ¿no? O sea, sí se crea cierto cuello de botella a veces en cuanto a proyectos, no tenemos suficientes backend, no tenemos suficientes full stack, digo, frontend, ay, a ver que el backend le intente hacer o que el frontend le empiece a dar al backend. Entonces, sí lo intentamos, pero aún así, pues también, como eso no es lo que haces cada semana o diario, pues tu skill es muchísimo más bajo que el de la persona especializada, ¿no? Entonces no significa que no lo puedan hacer, simplemente les cuesta más trabajo. Y yo creo también la programación se ha vuelto más compleja, lo leí en un blog post, ¿no? En el que antes nada más abrías un blog de notas y listo, ¿no? Y ahora, pues no, tienes que montar Docker, tienes que levantar tu ambiente, la base de datos, etcétera. O sea, hacer cualquier cambio es muchísimo más complejo y pasa por más pasos que antes, ¿no? Y hemos complicado tal vez simplificado, como lo quieran ver, pero no son tan enchiladas, Héctor. Bien, esta es una pregunta un poco controversial, o sé que no hay como una respuesta muy clara para ello, pero a la audiencia le podría interesar, ya que algo que preguntan bastante es cómo cotizar. Ahí me dicen, ¿cuánto cobras un pentesting? ¿Cómo cotizas una aplicación o cuánto cobras por una aplicación? Esto, pues, es ahora sí que algo importante porque a mí me han llegado personas que me mandan mails, así que quieren trabajo real, pero a veces desestiman realmente lo que es el desarrollo. Una cosa es bajarte e implementarte un software que ya existe como si fuera una solución, y algo muy diferente es desarrollar, porque si hay personas que, oye, tengo una empresa que se dedica a, es un consultorio dental, fíjate que quiere un software, ¿no? Ya cuando les hablas de que un desarrollo, pues por las horas, el tiempo, las personas y la infraestructura que necesitas y demás, se va como a 50,000 pesos, para los que nos escuchan, como decir $2,500, un aproximado, pero es una aplicación muy simple, ¿no? Dicen, ay, no, es que había alguien que me lo da en el mercadito y vi un disco que valía 30 pesos o vi a alguien que me da una solución en 1,000 pesos. O sea, creo que a veces desestiman lo que es programarte una solución de cero dedicada a una empresa, pero ahora sí que sin que nos diga la receta de cocina completa, ¿cómo le podría hacer una persona a grandes rasgos para decir, bueno, voy a utilizar tal lenguaje, tantas cosas? ¿Cómo cobrar un pequeño proyecto para, pues, una pyme? Yo, yo personalmente soy de la idea de estimar las horas, ¿no? Hay que ponerle valor a nuestro trabajo, a nuestro conocimiento y a lo mejor decir, bueno, yo sé que esto me toma ciertas horas y ponerle un precio a la hora. A lo mejor pensar que si son muchísimas horas, pues puedes regalar algunas o puedes agregar algunas, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, una estimación de horas es muy importante. Si a mí me piden un desarrollo de software o de una página o de lo que sea, algo web, yo pienso, a ver, ¿cuántas horas me tomaría? Ok, a lo mejor me tomaría 20, 30, o sea, escribo más o menos las tareas, pienso cuánto me va a tardar, luego digo cuánto me puedo tardar mejor con el cliente, tantas horas, etcétera, y cuando me sale ese monto, digo, bueno, a ver, ¿es un monto competitivo? O sea, o tampoco es un monto competitivo, ¿no? Y es un monto competitivo y a la vez es algo que yo estaría bien recibiendo y lo ajusto, ¿no? Lo ajusto
y así lo mando, ¿no? Entonces yo creo que ese es un ejercicio muy válido, Héctor, porque hay muchísimas formas, hay algunos sistemas que te calculan, etcétera. También si tú vas a subcontratar a alguien o si requieres utilizar alguna licencia o algún software, pues meterlo ahí, ¿no? A lo mejor pensar que si ese software te lo vas a quedar tú después del proyecto, a lo mejor dices, pues nos vámonos a 50 o 30, un 30% se lo voy a meter a este proyecto porque mejor yo lo voy a seguir usando. O sea, yo creo que sí es importante agregar todos tus costos ahí y ya con eso pues sacar ahí algo de ganancia, que normalmente la ventaja de ser programador o ser alguien de servicios es que pues casi todo tu tiempo es tu ganancia, ¿no? O sea, cada hora programada y cobrada pues es ganancia al 100%, porque la mayoría de las cosas son gratis, pero sí, poner los costos si tienes que hacer un tema de hosting o alguna licencia que pagues, etcétera, agregarla ahí y listo, ¿no? Y a veces sí hay cosas que a lo mejor pueden tomarte muy poquito tiempo, pero sabes que es muy especializado. Y dices, esta hora la cobro más porque yo me tardé en aprenderla mucho, ¿no? Entonces, no, esta hora la cobro al triple, al cuádruple, ¿no? Que a lo mejor puede ser un ejemplo del pen testing, de un buen pen testing que no nada más es con una herramienta. Yo así lo pensaría, ¿no? O sea, no cobra lo mismo, por ejemplo, yo creo el doctor la hora en el consultorio que la hora en la cirugía, ¿no? Siendo la misma persona, porque pues también es otro tipo de atención el que pones, ¿no? Igual también cuando estás en cierto trabajo y dices, bueno, este trabajo que voy a hacer ahora va a ser muchísimo más crítico, no me puedo desconcentrar porque lo que voy a hacer ahorita es muy importante. Entonces, tener esas consideraciones y darle valor a tu trabajo, Héctor, y si tu trabajo es alto y alguien lo quiere comprar en 1,000 pesos, pues no te ofendas, ¿no? También hay trabajo para todos, ¿no? Bien, ahora la pregunta es, son dos breves, ¿cuál es tu lenguaje de programación favorito y por qué? Y la segunda es, ¿a qué lenguaje de programación le ves futuro o crees que sería bueno que las personas se metieran? Vale, pues a mí mi lenguaje de programación favorito es PHP. Fue el primer lenguaje que yo empecé a utilizar de forma profesional, es el lenguaje que utilizamos en el trabajo. También es un lenguaje que le veo muchísimo futuro. Se ha reinventado muy fuerte PHP en los últimos años y han habido últimamente unas conferencias. Hay programadores enamorados de la experiencia de desarrollo del Laravel, por ejemplo, y una comunidad que ha crecido mucho. Entonces, todo eso le está dando un aire y a mí me gusta mucho. Y el otro lenguaje que yo le veo futuro, yo no soy tan fan de Go, pero diría a lo mejor que Rust. Rust es un lenguaje que se le ve futuro, se está empezando a usar en muchas cosas. A la vez Go también. Son dos lenguajes con mucho futuro, la verdad. Bien, y ahora ya empezando a la parte más relajada, pues platícanos un poquito de tu podcast, Chile Mole y Tech. ¿Qué hacen ahí? ¿A quiénes entrevistan? ¿Cada cuándo lo pueden ver? Y pues sobre todo, ¿qué te ha traído a ti este proyecto a manera personal? ¿Qué tipo de satisfacciones o por qué la gente sería bueno que viera tu podcast? Vale, pues sí, Chile Molitech es un podcast que empecé en el 2020, creo. Entonces ya tengo 3 años con él. Es un podcast que a mí me gusta mucho. Yo soy una persona fanática de los podcasts, escucho podcast diario, y decidí hacer un podcast y me ha gustado mucho como todas las personas con las que he conocido, ¿no? Es un podcast de tecnología en donde busca no solamente hablar, a veces hablamos de algún lenguaje de programación, etcétera, pero también hablamos con personas que están en el área de tecnología y que a veces no son tan específicas de la parte de programación, que es en donde a lo mejor más personas me ubican, ¿no? Por ejemplo, estuviste tú, Héctor, como alguien de ciberseguridad. He tenido otro invitado para el tema de ciberseguridad, un inversionista ángel que invierte en empresas de tecnología mexicano, una persona que se dedica a los founders. También me llama mucho la atención todo ese tema del emprendimiento, de creación de empresas en tech. Personas de reclutamiento, personas de inglés, personas de enseñar programación a niños chiquitos, algunos influencers como Héctor de León, Bryce, etcétera, han pasado por ahí. Hemos platicado también episodios con respecto a algún país, ¿no? O sea, ¿cómo es trabajar en Canadá en tecnología? ¿Cómo son los sueldos en España, en Costa Rica, ¿no? También creo yo, me gusta hablar con algún profesionista de ese país
y hablar de cómo ha sido eso, e incluso de Nueva Zelanda con Hola Mundo. Entonces me gusta mucho todo, que es como muy variado, pero todo a la vez es un poco de tecnología y que son personas, es un podcast casual también, ¿no? O sea, sale semanalmente, dura 45 minutos, una hora y cachito, dependiendo del invitado y cómo se nos va el tiempo. Y nada, a mí sí, insisto, o sea, me ha dejado todo este networking de personas que no conocía y que cuando platicas con ellas así por videollamada, pues es muy diferente a, pues nada más intercambiando ahí algunos tweets y que a lo mejor a veces hasta se malinterpretan, Héctor. Bien, y como parte de tus hobbies, ¿qué te gusta hacer cuando no andas por ahí en la computadora? Algo que te ayuda a desconectarte por ahí. Mm, pues me gusta todo, pero me gusta, me gusta, por ejemplo, la televisión, ¿no? O sea, sí me gusta el cine, la televisión, sigo series, sigo películas de esas que nos gustan a nosotros, temas de Star Wars. Aquí tengo mis Funkos de Star Wars, aquí, temas de Marvel. Sí me gusta mucho estar viendo alguna o dos series. Me gusta ver documentales cortos en YouTube también de todo. Entonces, también me gusta salir, me gusta mucho comer, me gusta mucho beber. O sea, la gente que me conoce, me gusta cocinar. Me gusta, he hecho carnitas acá en mi patio. Me compré un caso de cobre para hacer carnitas yo. O sea, cosas que no tengo necesidad de, pero me gusta hacerlas nada más por el pasatiempo o el ver cómo se hacen y ver la experiencia, ¿no? Entonces, sí me gusta un buen mezcal, una buena comida, un buen vino, una buena comida y me la paso bien. Y bien, más que preguntarte qué es para ti un hacker, me gustaría tornarla un poquito diferente. La pregunta es, ¿cómo has sentido ahora que pues se nota que hay muchas noticias de ciberseguridad impactantes como de que hackean a Sony, que hackean a Microsoft, que te robaron el token por un GitHub a no sé cuánto? Al escuchar tantas noticias de cibercriminales y como cosas que te pueden hackear, tú como programador, ¿cómo te sientes? O sea, realmente Sí. cuando estás dejando ahí tu código en un servidor, así sea de Amazon Web Services, ya es diferente el tratamiento. ¿Ha cambiado un poco tu mindset con pues tantas alertas que ha habido de Sí. hackeos? Sí, definitivamente, Héctor. Yo creo que los últimos 2 años han sido probablemente los años más terroríficos que yo he visto y porque también pues me dedico a esto de la tecnología y cubrir la tecnología, de los últimos 2 años más terroríficos y que te hacen pensar cuando también empiezas a ver a más personas cercanas siendo afectados. A mi esposa le hackearon su Facebook hace un mes o dos. Ya la sientes más cerquita, ¿no? Ya no nomás le pasa a personas de lejanas, etcétera. Entonces, sí, yo creo que como programador y como director de tecnología, estoy muchísimo más preocupado en el tema de la seguridad de lo que estaba antes, ¿no? O sea, sí me preocupa muchísimo. Sí creo yo que falta muchísima educación al respecto. O sea, yo me autorreconozco a lo mejor de que no soy yo a lo mejor un blanco tan fácil, porque me gusta tener mis dispositivos actualizados, cuestiono mucho lo que veo, no solamente en temas de, o sea, cualquier correo electrónico que recibo, cualquier noticia que veo, pero creo que hay muchas personas que son muy fáciles en caer, ¿no? Y tampoco eso me hace inhackeable, porque creo que también ese es algo que tenemos todos que reconocer, ¿no? Y que es un moto de la ciberseguridad o de la seguridad, que no es simplemente no te ha pasado, pero no es de que tú seas completamente imposible de lograrlo, simplemente pues es un tema de cuándo, ¿no? Entonces, sí me preocupa mucho, sí creo yo que falta más educación, faltan profesionistas, falta mucha más claridad en qué hacer, etcétera. A veces parece que todo, con todo respeto, por ejemplo, para los expertos como tú, todo es un tema de depende y nosotros queremos, dime 1 más 1 igual a 2 y con eso no te hackean en 2023 y el año que entra vemos, ¿no? Entonces sí queremos a veces algo más práctico y no sé si en algún momento evolucionarán las herramientas a lo mejor de Azure o de AWS y te dicen, mira, si te montas aquí, yo voy a estar filtrando todo tu tráfico y entonces también, no sé, o sea, algo pienso que también va a ocurrir. Creo que es muy similar antes que no tenían los antivirus o que los antivirus se les iba todo y ahora ya es, o sea, un antivirus es raro que se le vaya algo, ¿no? Pero antes era
era así de, abrías un archivo y no sabías, o sea, de 10 archivos, 5 estaban infectados y ahora ya es, no sé, de 1000 o de 1 millón, uno, ¿no? Entonces sí creo yo que falta ahí algo, pero pues yo creo que sí, ahorita los personas como tú, Héctor, van a estar muy demandadas por unos buenos años, porque tarda mucho todo el mundo en modernizarse, ¿no? O sea, si ahorita empiezas, vas a tardar mucho en acabar, y las personas que van más abajo van a tardar muchísimo más, ¿no? Y lo van a hacer hasta que les pase, desgraciadamente, que creo que es lo peor, ¿no? Que no hay una cultura de prevención, sino, ya que te pasó en algo chiquito en ese momento, mejor te preocupas. Y qué bueno que te pasó en algo chiquito, pero si te pasa en algo grande, pues ya valiste, ¿no? Sí, sin duda, pues esto de la ciberseguridad va avanzando y pues también en la parte del código fuente tenemos que protegernos. Por ahí existe la OWASP, que es una, Sí. vamos a llamarle organización o institución que se encarga de hacer lineamientos para la protección. Creo que podría ser un buen enfoque que las personas que les interesa vayan a consultar lo de la OWASP. Tienen un top 10 que es de las vulnerabilidades que más afectan las aplicaciones y también tienen como algunos ejercicios con los que puedes llegar a corregirlas. Bien, Mariano, pues la verdad ha sido un gusto tenerte por aquí. A mí antes de que te vayas, me gustaría que le dijeras a las personas que te están viendo, pues ya no tanto el cómo aprender a programar, eso ya lo tocamos, es el por qué aprender a programar. O sea, Mm. qué satisfacción te deja cuando programas, qué sientes, que vuelas, que puedes hacer cualquier tipo de solución o crear cualquier tipo de aplicación. ¿Cómo cambia o cómo se abren las posibilidades mentales cuando te vuelves un programador? Sí, a mí me encanta programar. Creo que como lo dices tú, ¿no? Es una parte creativa y te permite crear soluciones, crear cosas, virtuales, que casi todo se usa virtual hoy, ¿no? Y a la vez te permite entender cómo funcionan algunas cosas, ¿no? Entonces, sí creo yo recomiendo aprender a programar, aunque a lo mejor se dice por ahí que ChatGPT te va a quitar tu trabajo, la inteligencia artificial te va a dejar sin trabajo. Todavía hay muchísimas cosas que no se han programado. O sea, si tú en el día a día ves que alguien todavía usa un papel para algo o apunta con una pluma en alguna libretita, todo eso es algo que está pendiente de ser programado, ¿no? O está pendiente de ser implementado. Entonces, sí hay muchísimo trabajo. Yo sí te lo recomiendo como por la parte de satisfacción, pero también yo pienso que los buenos programadores son los que les gusta, ¿no? Entonces, también si no te gusta y ves que pasan los meses y pasan los años y no te llena, es mejor que busques otra cosa, porque solamente se va a poner peor y peor la frustración que vas a crecer o la satisfacción que vas a tener al desarrollar software, ¿no? Entonces sí te lo recomiendo. A mí, yo sí lo recomiendo a las personas que tienen esa habilidad, y no se trata de que todos tengan que ser programadores, yo creo que no. Cada quien trabaja en lo que le gusta, ¿no? Pues bien, chavos, ya lo saben, no todo es andar de hacker con las herramientas ya programadas o andar lamereando, tirando sitios con negaciones de servicio. Es muy importante y siempre lo he mencionado, la programación para un hacker es un elemento clave y básico, así como los sistemas operativos y el networking. Así que, pues manos a la obra y a programar. Muchas gracias a todos. Esto fue La Jaula del Noob. Adiós.